Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Una vez más, como el siervo. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Una vez más, como el siervo. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú, Señor. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Una vez más vamos a decirlo, solo tú. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi salvación. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Cuando le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta mañana. Gracias por el privilegio tan especial, Señor, que nos das de estar, Señor, en tu casa. Gracias porque tú has sido bueno y fiel, Señor, con nosotros.
Gracias porque nos has ayudado, Señor, nos has bendecido. En esta semana, Señor, hemos visto tu misericordia y tu gracia sobre nosotros, Padre. Gracias porque nos has cuidado de peligro, Señor, de tantas cosas. Gracias, gracias. Y en esta mañana, Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado. Y Dios mío, hemos puesto nuestras peticiones sabiendo de que tú, Señor, has escuchado y tú vas a obrar, Señor, de acuerdo a tu grande misericordia. Ahora, Señor, ayúdanos, Padre, en este tiempo, en este momento, que tu palabra pueda ser sembrada en cada corazón, en cada vida, Señor. Y que, Dios mío, nosotros, como tu palabra bien dice, Señor, la recibamos, Señor, en nuestro corazón. Y, Dios mío, pongamos el propósito, Señor, de ponerla en práctica, Señor, en esta semana. Tu palabra es muy práctica, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, nosotros ponerla en nuestro corazón, darle la bienvenida a nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor. Gracias, gracias. Bendice a mis hermanos que aún no están en tu casa, no han venido. Guárdalos, ayúdalos y que los podamos ver a todos ellos, Señor, en tu casa. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. En esta mañana quiero continuar con nuestra serie que le hemos llamado Sabiduría de Dios para el diario vivir. Y en esta oportunidad vamos a meditar sobre el capítulo, estamos en el capítulo 1 de Santiago, y vamos a meditar en esta mañana de los versículos 12 al 18. Y los vamos a ir viendo. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla ahí y ahí vamos a estar en esos versículos. En esta mañana, hermanos, quiero que veamos lo que Dios tiene que decirnos acerca del problema más antiguo del hombre, que es la tentación. Este problema, hermanos, se remonta hasta el tiempo de Adán. Y como ustedes saben, hermanos, todos eventualmente lo enfrentamos. A veces, aun cuando sabemos hacer lo que está bien, no lo hacemos. Y entonces en ocasiones, hermanos, es difícil decir no a la tentación. La Biblia, hermanos, habla de dos diferentes maneras en que nosotros somos examinados como cristianos. Una es llamada pruebas y otra es llamada tentaciones. Y en ambas, fíjese, en ambas, la Biblia usa un término griego que es peirasmos. Y algunas veces ese término se traduce como pruebas y otras veces se traduce como tentaciones. Y no importa en realidad, porque algunas veces una situación puede ser tanto una prueba como una tentación. Pero para distinguirlas, quiero darles esta definición. Las pruebas, hermanos, y esto es muy importante, las pruebas son situaciones designadas por Dios para ayudarnos a crecer. Y las tentaciones son designadas por el diablo para hacernos pecar. O sea, aunque esta palabra, ¿verdad?, peirasmos, se traduce a veces como pruebas o tentaciones, pero en realidad es que algunas veces una situación puede ser tanto una prueba como una tentación, pero como les digo, la diferencia es que las pruebas son situaciones que son designadas por Dios para ayudarnos a crecer, mientras que las tentaciones son designadas por el enemigo para hacernos pecar. Entonces, en esta mañana al hablar de tentaciones, quiero que tome ese concepto, ¿verdad? Una tentación es una situación designada por el enemigo para hacernos pecar, o sea, que sea la que sea, pero si es una situación que está designada por el enemigo para hacernos pecar, es una tentación. Entonces vamos a empezar en el verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese, hermano, lo que dice aquí. Dice que hay un premio, una recompensa por resistir la tentación. En primer lugar dice bienaventurado. También se traduce bendecido, ¿verdad?, o feliz. O sea que según este texto, hermano, la felicidad viene de tener nuestra vida bajo control.
De esa manera, hermanos, no hay malos hábitos que nos estén dañando, que nos estén devastando. O sea, cuando tú sabes decir no a la tentación, eso produce felicidad en tu vida. Y también dice, ¿verdad?, que esa persona recibirá la corona de vida. Y en el griego esto literalmente significa vida en sí mismo. O sea que Santiago dice que cuando tú entiendes la tentación, y lo que vamos a ver en esta mañana, cuando tú entiendes la tentación y cuando la vences, cuando aprendes a decir no, entonces tú realmente empiezas a vivir. O sea que es una corona que en realidad es vida, abundante vida. Entonces la pregunta, hermanos, es ¿cómo? ¿Cómo trato con la tentación? ¿Cómo digo no cuando quiero decir sí a situaciones que están diseñadas por el diablo para hacerme pecar? ¿Cómo le hago? Santiago, como hemos dicho, ¿verdad?, siendo el apóstol tan práctico como es, nos da aquí en este pasaje 5 principios. O sea, 5 principios para vencer la tentación. Y vamos a entrar entonces en esta mañana. En primer lugar, él dice ser realista, ser realista. Tenemos que ser realistas. En otras palabras, enfrenta el hecho. Tú vas a ser tentado. O sea que, hermanos, todos vamos a ser tentados en algún momento. Todos somos tentados. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado. O sea, no dice, ¿verdad?, si es tentado. Dice cuando alguno. Esto es exactamente como las pruebas. ¿Se acuerdan que vimos hace unas semanas? Las pruebas son inevitables, pues las tentaciones también son inevitables. Todos los días somos tentados, hermanos, a hacer cosas, ¿verdad?, que no están bien, a caer en situaciones, como dije, diseñadas por el enemigo para hacernos pecar. O sea que nunca eres demasiado viejo para eso. No lo vas a evitar por ser muy espiritual. O sea, tú puedes ser muy espiritual, pero de todas maneras vas a ser tentado. Todo mundo es tentado. Es más, mientras más creces en el Señor, más vas a ser tentado. Entonces es un hecho de la vida. La realidad es que todos somos tentados. A veces, hermanos, escuchamos de personas de renombre, ¿verdad?, que cayeron, y nos alarmamos a veces y nos preguntamos, ¿cómo es posible, verdad, que tal persona haya caído en eso? Pero todos somos tentados, hermano. Entonces tenemos que ser realistas. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra versión dice de este texto, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Otra versión dice, las que son común a los hombres. O sea, en otras palabras, esto significa, hermanos, que todos estamos, ¿verdad?, en el mismo bote, como decimos. Todos tenemos las mismas tentaciones, las mismas pruebas, así que no te sorprendas. Quizá, hermanos, algunos en esta mañana están atrapados en alguna situación comprometida, pero es importante entonces saber que otra gente ha sentido o está sintiendo lo mismo que tú. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, es que solamente yo soy tentado. ¿Se acuerdan como cuando dijo Elías, solo yo he quedado, Señor? ¿Verdad? Pero dice, no, hay muchos todavía que no han doblado sus rodillas. Entonces a veces como que pensamos que nosotros somos los únicos, pero hermano, hay mucha gente que ha pasado por lo mismo que estás pasando tú. Todos tenemos las mismas luchas, las mismas tentaciones. Incluso, hermanos, el Señor Jesús pasó por eso. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa palabra, ¿verdad?, que dice según nuestra semejanza, a veces la Reina Valera, ¿verdad?, a veces como que tiene términos que a veces pensamos que no podemos entender. Entonces yo siempre busco, ¿verdad?, en otras versiones para estar bien seguro. Por ejemplo, en esa parte donde dice según nuestra semejanza, ¿y qué quiere decir eso? Dirá alguien, bueno, en otra versión dice porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Otra versión dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. O sea, en otras palabras, Él, lo mismo que nosotros pasamos, Él pasó. O sea, Jesús fue tentado, pero nunca se rindió. Entonces, hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que no es pecado el ser tentado.
El pecado, pues, es rendirse a la tentación. Muchos cristianos, ¿verdad?, se intimidan por la tentación. A veces piensan, ¿cómo es posible que haya tenido tal pensamiento? ¿Algunas veces has dicho eso tú porque te llegó un pensamiento bien raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya tenido? Bueno, hermanos, pues el diablo lo puso en tu mente. Tú eres humano. ¿Saben qué, hermanos? La tentación no prueba que eres malo. La tentación prueba que eres humano. Otra vez, no es pecado ser tentado, es pecado el ceder a la tentación. Mientras más comprometido estás con Dios, más vas a ser tentado. Entonces, ser realista, tienes que ser realista. Pero eso nos lleva a la segunda cosa. Si sabes, ¿verdad?, que de todos modos va a venir la tentación, entonces la segunda cosa es que tienes que ser responsable. Ser responsable. O sea, que acepta responsabilidad. No le eches la culpa a otros, ¿verdad?, de tus tentaciones. Y a veces nos gusta hacer eso también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien es muy, ¿verdad?, así, a ver, ¿verdad?, a la persona del sexo opuesto y, no, pero mira cómo se visten estas mujeres, ¿verdad? Y mira nomás, bueno, pues ahí está, o sea, que pues, ¿qué vas a hacer, verdad? Nosotros no podemos, pues, decirle cómo tienen que vestirse las mujeres, y a veces, pero no podemos echarle la culpa a eso. O, por ejemplo, no, es que miren, me vi en una situación así donde tenía que agarrar ese dinero y ¿por qué me puso ahí no? O sea que hay cosas, ¿verdad?, que están ahí, entonces no le eches la culpa a otros. A veces nos gusta culpar a otros y a veces aún a Dios culpamos. ¿Se acuerdan de Adán, por ejemplo? La mujer que me diste, Señor. Hemos dicho siempre, ¿verdad?, como que Adán está diciendo, si tú no me la hubieras dado, Señor, yo no hubiera pecado. Es tu culpa, Señor, porque tú me diste a la mujer. Entonces nos gusta a veces culpar a otros y aún hasta a Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que vivimos, hermanos, en una sociedad hoy en día llena de irresponsabilidad. Le echamos la culpa a la sociedad, al gobierno, al medio ambiente, a nuestra herencia, a nuestros padres, a nuestra esposa, al diablo y a veces hasta a Dios. En ocasiones, hermanos, hacemos malas decisiones y luego le echamos la culpa a Dios. Dios no nos tienta, o sea, Él nunca contradice su palabra. Entonces, seamos responsables. No le echemos la culpa a Dios ni a otras personas, porque eso, hermanos, es señal de inmadurez. El hecho es de que yo me acarreo mis propios problemas y ustedes también, o sea, tenemos que ser responsables. Entonces, si quiero deshacerme de los malos hábitos, en primer lugar tengo que ser realista, soy tentado. Luego, número 2, tengo que ser responsable. Dejo de echarle la culpa a otros y de andar dando excusas. Ahora, hay una tercera cosa, ¿verdad?, que tengo que hacer y como yo sé, ¿verdad?, que tengo que ser realista y sé que voy a ser tentado, tengo que ser responsable con eso. Entonces la tercera cosa que tengo que hacer es prepararme. Prepárate. O sea, cuando la tentación venga, debes estar listo, preparado. El apóstol Pedro habla de que tenemos que ser vigilantes. El Señor Jesús habló acerca de velad, ¿verdad? Velad y orar para que no entréis en tentación. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, está listo, está preparado. Hay dos versos que quiero leerles. En el verso 14 de Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el verso 16 dice, amados míos, no erréis. Otra versión dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Ahorita vamos a desglosar esos textos. Pero hermanos, necesitamos estar listos y preparados para la tentación. La tentación no nos advierte por adelantado. Una de las razones por que es tentación es porque tú ni siquiera sabes, ¿verdad?, que está ahí. Nos cae por sorpresa. Entonces necesitamos estar listos y vigilantes. Entonces, ¿en qué manera te preparas para la tentación? ¿Cómo te alistas? Bueno, la manera en que lo hacemos, hermanos, es entendiendo la manera en que opera el enemigo. Eso es algo muy importante. Fíjate, en 2 Corintios 2:11, cuando Pablo, ¿verdad?, está hablando a los corintios, hablándoles acerca de que ellos tienen que
que conocer las artimañas del enemigo. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, cuando tú sabes cómo opera el enemigo, entonces no va a ganar ventaja sobre ti porque sabes, ¿verdad?, cómo él opera. Entonces Dios quiere que sepamos cómo opera el diablo, en qué manera él nos tienta. Hermanos, la única buena cosa tal vez que podemos decir acerca del enemigo es la siguiente: es que él es consistente. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Quiero decir que él ha usado los mismos trucos por más de 2000 años. Entonces es muy fácil descubrir su proceso. O sea, como que él no cambia, pues él ha usado siempre lo mismo. Entonces, si ya sabemos eso, entonces nosotros tenemos que estar listos. La tentación, hermanos, es un proceso. Nunca es una acción de un solo acto. Entonces, Santiago nos da un bosquejo de los 4 pasos que el diablo usa para tentarnos. Fíjense, hermanos, aquí está un bosquejo muy claro. El primer paso de la tentación es un deseo. Un deseo. Dice el verso 14: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. O sea que es una obra interna. Ahora, hermanos, la mayoría de nuestros deseos son legítimos. Tú no podías vivir sin tus deseos, ¿verdad? El deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de dormir, el deseo de lograr algo en la vida. Dios nos da esos deseos. Esos son buenos deseos. Pero cualquier deseo fuera de control se vuelve destructivo. El enemigo ama tomar el deseo, los deseos rutinarios y volver los deseos incontrolables. Entonces los deseos nos consumen, nos obsesionan, ¿verdad? Puede ser tal vez la comida, el trabajo, el dinero, el sexo. O sea, deseos legítimos, pero cuando se salen de control se vuelven un problema. O sea que hay una circunstancia externa, pero también hay un deseo interno. O sea que si no fuera por el deseo interno, no seríamos tentados. O sea que empieza en lo interior. Y a menudo, hermanos, es el cumplimiento de un deseo legítimo, pero de manera equivocada. Siempre empieza con el deseo. Lo tenemos que tener consciente de eso, ¿verdad? Vuelvo a repetir. La mayoría de nuestros deseos son legítimos, Dios nos los dio, pero cuando esos deseos se salen de control, ¿verdad? Cuando esos deseos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos cumplir ese deseo con algo ilegítimo, entonces ahí es a donde viene el problema. Pero siempre empieza con un deseo. Luego el segundo paso en la tentación es el engaño. Deseo, luego engaño. Dice el verso 14, cuando uno es tentado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra seducido también se puede traducir como que es engañado. Cuando alguien dice me sedució, ¿verdad? Me seduciste, me engañaste. O sea que el enemigo sabe utilizar la carnada perfecta para hacernos caer. Uno de los términos aquí usados habla de la carnada que usa un pescador para agarrar la mayor cantidad de peces. O sea, el pescador sabe qué clase de carnada poner para cada clase de peces y de esa manera pesca la mayor cantidad de ellos. Entonces mi pregunta es, ¿qué clase de carnada usa el diablo para ti? Él conoce tu debilidad. O sea que no todos tenemos las mismas debilidades, ¿verdad? Pero todos tenemos debilidades. Él sabe por dónde vas a caer. Él esconde el anzuelo en la carnada y esa carnada es agradable o apela a tu debilidad. El asunto aquí, hermanos, es que muchas veces vemos el anzuelo y sabemos que es una tentación, pero seguimos jugando con ella. No sé si han escuchado, pero a veces la gente dice, o tal vez nosotros mismos hemos dicho, yo sé lo que estoy haciendo. Soy adulto, no voy a caer, nunca va a pasar, sé hasta dónde puedo llegar. Y esa persona es engañada.
O sea que ellos fueron hasta el segundo paso, del deseo al engaño. O sea que esa es la secuencia que usa el enemigo. Empieza con un deseo, luego se mueve al engaño. La tentación, hermanos, se mira mejor de lo que realmente es. O sea que el deseo se convierte en engaño y luego el engaño, en tercer lugar, se convierte en desobediencia. Y esa es la tercera cosa, desobediencia. En el verso 15, la primera parte del verso 15 dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. O sea, lo que empieza en tu mente resulta en una acción. Empieza en tu imaginación. O sea, la batalla empieza con tus pensamientos. Luego de tus pensamientos se mueve a acciones. Primero el enemigo capta nuestra atención. Luego hace que tengamos una actitud. Luego hace que llevemos a cabo la acción. O sea que él sabe que si capta nuestra atención, hermanos, él eventualmente nos va a llevar a cometer la acción. Y nuevamente, ¿verdad? A veces la gente dice: ¿qué daño puede hacer una fantasía inofensiva? O sea, lo que yo pueda pensar, ¿verdad? O sea, lo que empieza en tu mente, eventualmente se manifiesta en tu vida. Siempre empieza en la imaginación. O sea que con lo que coqueteas, con eso vas a caer. Y hermanos, ese es todo el propósito de los anuncios en la televisión. No sé si se han dado cuenta de eso. Ellos tratan de que te imagines algo. Ellos saben que si pueden captar tu imaginación, te pueden tener a ti. Hermanos, si eso no trabajara, pues nadie se anunciaría. Entonces la Biblia dice que lo que empieza en tu mente, eventualmente saldrá en tu estilo de vida. Entonces el deseo nos lleva al engaño, el engaño nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia, en cuarto lugar, nos lleva a la muerte. Dice la segunda parte del verso 15: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, no es que te vas a morir, ¿verdad? Luego. Aquí te voy a decir que esta muerte es la trágica consecuencia de rendirse. Eso es lo que causa el perder la batalla, resultados devastadores. ¿Qué es la muerte? Como digo, no es que porque hiciste esto te vas a morir literalmente, pero la muerte, hermanos, es exactamente lo opuesto a la vida. O sea, si tú vences la tentación, como dije al principio, obtienes la corona de la vida. O sea, estás viviendo en realidad. Pero la paga de pecado es muerte, o sea que es separación espiritual de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es de que si tú caes en la tentación, pues pecas, ¿verdad? Y ese pecado te hace que te separes de Dios. O sea, que tú sigues viviendo, pero vives de una manera, o sea, estás viviendo, ¿cómo dice? Muriendo en vida. O sea, que si todo el tiempo tienes culpa, porque estás separado de Dios, pues. O sea, que una separación espiritual, muerte, separación espiritual. Vuelvo a repetirte, no es que en alguna situación tal vez sí literalmente te mueres, pero por regular no te vas a morir. Pero al decir muerte me refiero a la separación espiritual de Dios. O sea, cuando pecas te separas espiritualmente de Dios. Y bueno, las consecuencias son muy extensas, ¿verdad? De todo eso. Entonces, hermanos, déjenme decir esto: nosotros somos libres de escoger la manera en que queremos vivir. Yo puedo escoger la manera en que quiero vivir y ustedes también. Dios nos da la libertad de escoger. Puedo escoger vivir de la manera en que quiera, pero no soy libre de escoger las consecuencias de mis elecciones. Soy libre de hacer mis decisiones, pero no soy libre de escoger las consecuencias. O sea que ahí van a venir. Entonces, para vencer la tentación, romper un mal hábito, en primer lugar tengo que ser realista y admitir que tengo un problema. Luego tengo que ser responsable y no echarle la culpa a nadie más y tengo que dejar de dar excusas. Luego estoy listo para entender lo que pasa durante la tentación para que pueda aprender a cómo evitarla. Ahora, de repente, hermanos, en el verso 17, Santiago da un tremendo cambio. Empieza a hablar acerca de la bondad de Dios. Parece como que él se había olvidado de lo que estaba hablando al principio. El verso 17 dice:
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, hermanos, está hablando de tentación. Luego de repente, él redirige nuestros pensamientos a la bondad de Dios. O sea, primero él está hablando acerca de algo negativo, luego empieza a hablar de algo positivo. Él está reenfocando nuestra atención a algo más. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque es el siguiente paso para vencer la tentación. Reenfócate. O sea, si la tentación empieza con nuestros pensamientos internos, entonces cambiar lo que estamos pensando es la clave para vencerlos. Esto, hermanos, es lo que se conoce como el principio de reemplazamiento. O sea, la clave para vencer la tentación, hermanos, no es estar peleando con la tentación, sino simplemente reenfocar nuestros pensamientos. Cambia tu dirección, vuelve tu atención a algo más, cambia tus pensamientos, cambia tu mente. O sea, ¿se acuerdan que eso es lo que quiere decir arrepentimiento? Metanoia, o sea, que un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Reenfócate. O sea, que en lugar de mirar o pensar en aquello con lo cual has sido tentado, simplemente mira a otro lado, piensa en otra cosa, reenfócate. Filipenses 4:8, fíjate lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que enfoca tu mente en la bondad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más luches con un sentimiento, más cautivo vas a ser de él. O sea, no te enfoques en lo que no quieres, enfócate en lo que quieres. Cambia tu atención, reenfócate. Quita los ojos de lo negativo, pon tus ojos en la bondad de Dios. Hermano, tú eres una persona que se preocupa de más. ¿Y sabes por qué, hermanos? Si eres así, es porque dudas de la bondad de Dios. Yo creo que tú y yo conocemos personas así, ¿verdad? Que con cualquier cosita ya se espantan, ¿verdad? Un granito le salió y ¿qué va a pasar con esto? Es porque dudas de la bondad. Si te preocupas de más, es porque dudas de la bondad de Dios. O sea, cualquier cosa que agarre tu atención te va a agarrar aquí, te va a agarrar a ti. Cualquier cosa que tú resistas va a persistir. Deja de pelear, solo reenfócate, vuelve la espalda a ello. ¿Sabe qué? La Biblia no dice que resistamos la tentación. ¿Sabes eso? Dice que resistamos al diablo, ¿verdad? Pero no dice que nunca dice ahí que resistas la tentación. Porque si tú estás resistiendo eso, todo lo que tú resistas va a persistir. Entonces lo que tienes que dejar es dejar de pelear, solo reenfócate. Vuelve la espalda a ello. ¿Cómo sales de la depresión, por ejemplo? No mirando lo que eres y diciéndote lo que eres. Eso nunca te va a cambiar. Es que, mira cómo estoy, es que soy esto. Eso nunca te va a cambiar. Enfócate en lo que quieres. Salmo 118 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. El Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, reenfócate. De esa manera sales de la depresión. O sea, reenfócate, no mirándote lo que tú eres, sino que lo que tú quieres ser. Pon la palabra de Dios en tu mente y reenfócate. Deja de pelear con el sentimiento. Una vez más, lo que resistes persiste. Tú no puedes luchar contra un sentimiento, pero si lo ignoras, se va a debilitar. Y otra cosa también, no trates de discutir con el enemigo. Repréndelo, ¿verdad? Pero no trates de discutir con él, porque él es mucho mejor en eso que tú.
Él tiene miles de años de experiencia. Por eso es que dicen, ¿verdad? Que más sabe quién. El diablo por viejo, ¿verdad? Que por viejo. O sea, que no puedes discutir con él, o sea, él te va a ganar. Entonces, si no quieres, alguien dijo, ¿verdad? O hemos escuchado esto, ¿verdad? Que el acto de reenfocarte puede significar que físicamente te apartas de la situación. Alguien dijo que si no quieres ser picado, pues aléjate de las abejas, ¿verdad? En alguna instancia tal vez eso signifique cambiar de canal a la televisión, tal vez dejar de ver esa película que estás viendo, tal vez necesitas hacer cualquier cosa, ¿verdad? Alejarte. ¿Se acuerdan de José? José estaba en una situación, en una tentación, ¿verdad? Muy dura. ¿Y qué hizo? Dejó su ropa y corrió, ¿verdad? O sea que si tienes que dejar tu ropa, déjala, ¿verdad? Y vete. O sea, tú conoces tus debilidades y Dios también. O sea, necesitas reenfocarte. Ahora, en quinto lugar, hermanos, y este es el principio tal vez más importante, es que necesitas empezar de nuevo, tener un nuevo comienzo. Empieza de nuevo. Y la Biblia, hermano, llama a esto un nuevo nacimiento. Y está en el verso 18 de Santiago 1. Dice, Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Nos hizo nacer de nuevo. Está hablando aquí de un nacimiento espiritual. Esto es importante, hermanos, porque el ser nacido de nuevo nos da una nueva capacidad para resistir la tentación. O sea, tú y yo, hermano, no tenemos suficiente poder en nosotros mismos. Es por eso que a veces seguimos cayendo. Necesitamos un poder sobrenatural. Y solo Dios puede darte ese poder que necesitas para poder hacer lo que sabes que es correcto. No vas a ser capaz de decir no a la tentación hasta que primero aprendas a decirle sí a Dios. O sea, tú necesitas su poder en tu vida. O sea, tú no solamente necesitas ser redirigido en esas otras cosas, sino que necesitas renacer. Ese es el punto de empezar. Entonces tú tendrás algo más que simplemente tu propio poder. Entonces en esta mañana quiero preguntarte, ¿cuál es tu área más vulnerable? ¿Cuál es tu punto más débil? Dios, hermanos, lo conoce. Y te voy a decir esto, y el diablo también lo conoce. O sea, no sé si alguna vez has pensado en esto, pero es mejor que lo sepas, porque de esa manera sabrás cuándo y dónde estás más propenso a caer, y así entonces poder evitarlo. Dios conoce cuál es tu punto más débil, pero el diablo también lo conoce. Hermanos, es ignorante ponerte en situaciones en donde tus áreas más débiles sean puestas a prueba. ¿En qué áreas eres más vulnerable? Sé realista acerca del problema. Por ejemplo, puedes preguntarte, ¿en qué área de mi vida tengo falta de dominio propio? O sea, ¿en qué área no me puedo contener? Pues tal vez sea en mi temperamento, en mi manera de gastar, con lo que digo a lo mejor, en algún vicio, pensamientos, ¿verdad?, lujuriosos. ¿Cuál es el área que Satanás conoce que es mi punto débil y siempre me está atacando ahí? Reconócelo y luego admítelo ante Dios y dile, Señor, tú conoces las áreas en que he caído, Señor. Quiero empezar de nuevo, quiero ser libre del pasado, quiero que me perdones. Entonces, hermanos, la salvación es el primer paso en la victoria sobre la tentación. Y algunos, ¿verdad?, tal vez tienen que pedirle en esta mañana que Cristo venga a su vida y que te dé poder. Pero ahora tal vez digas, bueno, yo ya soy salvo. Pues entonces no has echado mano de los recursos que tiene Dios para librarte de la tentación. Algunos, como digo, tal vez no son salvos, ¿verdad? No solamente ustedes, sino que están escuchando, los que van a escuchar este mensaje.
Y el primer paso es pedirle al Señor que venga a nuestra vida, pero dices, bueno, ya soy salvo. Entonces lo que pasa es de que no has echado mano de los recursos que tiene Dios para librarte de la tentación. Mira lo que dice 1 Corintios 10. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, qué promesa, ¿verdad?, tan grande. Dios nunca pone más en nosotros. Nunca, según esto, ¿verdad?, nunca permite más de lo que podamos resistir. Dios dice, voy a proveerte una forma para que seas libres si confías en mí. Entonces aquí está una cosa muy clara, hermanos. Nosotros no podemos nunca dar esa excusa, ¿verdad? Es que no pude con esto. Si eres cristiano, dice aquí, ¿verdad?, que Dios no te va a dar una cosa que no puedas, sino que también con la tentación te va a dar la salida al Señor, ¿verdad? No quiere decir que Dios te va a tentar, porque dice ahí, pero si tienes una tentación, Dios no te va a dar nada que tú no puedas resistir. Hermanos, el hecho es de que hay esperanza y podemos cambiar si queremos y si dejamos que Cristo nos cambie de adentro hacia afuera. O sea que hay un camino si confiamos en Él. Martín Lutero dijo, ¿verdad?, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. O sea que no podemos vivir, hermanos, en un mundo libre de tentaciones. Hay gente que dice, ¿verdad?, es que ya no quiero nunca volver a ser tentado. Bueno, pues muérete, ¿verdad?, porque mientras vivas vas a ser tentado. La tentación está alrededor de nosotros. Otra vez, no es pecado ser tentado, por lo tanto, que eso no te intimide. Es pecado cuando tú empiezas a caer en esa tentación, a pensar en ella y eventualmente dejar que empiece a formar parte en tu mente y en tu corazón. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana mencionándote algunos recursos más que te van a ayudar a tener victoria sobre la tentación. En primer lugar, el compañerismo con otros creyentes. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que somos mejores juntos. Por eso es importante, ¿verdad?, estar en la iglesia, estar en un grupo pequeño, tener, ¿verdad?, gente que pueda orar por ti, compañerismo con otros creyentes. O sea, si tú estás teniendo luchas, pero todos tus amigos o los que te juntas son gente que no conocen de Dios, va a ser difícil. O tú quieres enfrentar eso solo, va a ser difícil. Ahorita, ¿verdad?, yo creo que todavía no volvemos totalmente a nuestros grupos pequeños, pero eventualmente tenemos que hacerlo, porque en un grupo pequeño, ¿verdad?, en una célula, tú puedes decir tus problemas, que oren por ti. Por lo regular, la gente que está en ese grupo te conoce más, y eso es importante, porque tal vez no te atrevas a decir aquí, ¿verdad?, hermano, estoy luchando con esto, pero en un grupo donde tienes confianza, sí lo puedes decir y pueden orar por ti. Entonces es algo muy importante. Encuentra un lugar donde tú puedas compartir el problema con el que estás luchando. Como dije, todos estamos en el mismo bote y las tentaciones las padecemos todos. Entonces, revelar tus sentimientos es el principio de tu curación. Si tú te lo guardas y no se lo cuentas a nadie, se vuelve peor. Entonces necesitas el compañerismo con otros creyentes. Háblale a alguien, ¿verdad? Si no puedes estar en un grupo, llámale a alguien que tú sabes que va a orar por ti, que te va a ayudar, que va a estar contigo. O sea, no podemos nosotros estar solos, hermano. Otra vez, juntos somos mejores. Dios nunca, por eso diseñó la iglesia. O sea, Dios nunca pensó que nosotros solitos anduviéramos, ¿verdad?, como llanero solitario. No, hermano, no. Ahora encontramos muchos cristianos, ¿verdad?, que dicen, yo pertenezco a la iglesia invisible, ¿verdad? Como dijo alguien, pues cuando te enfermes, que te visite el pastor invisible, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que estar con el compañerismo, eso te va a ayudar. Y la segunda cosa, hermanos, segundo recurso, es la lectura diaria de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es nuestra arma secreta en contra de la tentación. Es la verdad, ¿verdad?, de la que Jesús habló. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Entonces, ¿quieres ser libre de ese mal hábito? Llena tu mente de la palabra de Dios. Reenfócate en Él. En lugar de pensar en lo que te domina, pon tu mente en lo que es bueno. O sea, estudia, memoriza, medita en la palabra, llena tu vida de la palabra. Hay mucha gente que no lee la Biblia, ¿verdad o no? Ahora tenemos muchas maneras, hermano, yo siempre les he dicho, tenemos muchas maneras de meter la palabra en nuestra mente. Tú la tienes en tu teléfono, ¿verdad? Y tal vez, vamos a decir, ¿verdad?, que tal vez no dispongas de un tiempo ahí para estar leyendo. Bueno, pues cuando vayas al trabajo, cuando te muevas, pon la Biblia, ¿verdad? Y óyela, 1 o 2 capítulos, tal vez mientras te transportas de tu casa a tu trabajo, o tal vez en la casa, tal vez cuando llegas y a lo mejor no tienes ganas de leer, bueno, pues escúchala, ¿verdad? Y pon atención, o sea que de alguna manera métete en la... Tenemos muchos recursos ahora, muchos recursos, entonces no tenemos excusa. Entonces llena tu mente de la palabra del Señor. Si conoces la verdad, ella te ayudará a no ser engañado. Si quieres saber cómo ataca a Satanás, estudia la palabra de Dios. ¿Cuál es la recompensa de todo esto? Quiero que volvamos al primer verso que vimos. Quiero que pongas otra vez Santiago 1:12. Dice, bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación. O sea, bienaventurados, ese sentimiento bueno de autoconfianza, de autoestima, porque te das cuenta de que no estás siendo controlado por nada excepto por Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, empiezas a gozar de vida abundante. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Tal vez estás luchando con un área de tu vida que te ha molestado por años. Dile al Señor, Señor, tú sabes cuál es esa área. Dile, tengo la tendencia a hacer esto. Tú sabes qué es lo que te está molestando. Dile al Señor, hay algo en mi vida que está fuera de control. Solo confiésalo. Él te conoce, o sea, Él no te va a condenar. Él quiere perdonarte, Él quiere que empieces de nuevo el día de hoy. Es por eso que el Señor te trajo en esta mañana. Di, Señor, quiero ser realista acerca de esto. Es un problema en mi vida. O sea lo que sea, solamente admítelo. Luego acepta responsabilidad. No le eches la culpa a nadie. Admite que hay una debilidad. Y luego dile al Señor, Señor, ayúdame, Padre, a estudiar tu palabra, para que yo sepa la manera en que el enemigo me quiere dominar. Ayúdame a reconocer esas áreas de debilidad para evitarlas. Ayúdame a reenfocarme en ti, Señor, a llenar mi mente con las cosas buenas, verdaderas, las cosas correctas. Ayúdame a no resistir mis sentimientos, sino a reemplazarlos con lo que tú has dicho, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque, Señor, tú, Dios mío, en tu palabra eres tan práctico, Señor. Tu palabra es tan práctica y nos ayuda, Señor. En esta mañana te pongo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, todos luchamos con la tentación. Y me refiero, Señor, a esas situaciones que pone el enemigo para hacernos caer, para hacernos pecar. Todos luchamos con ellas, unos de una manera, otros de otra, unos con una clase de tentaciones, otros con otras, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Padre. Tú, Señor, nos has dado, Señor, tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de temor, sino que de amor, de poder, de dominio propio. Ayúdanos a tomarlo, Señor. Ayúdanos a apoderarnos de ese dominio propio. Dice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Padre. Mientras cantamos, hermanos, en esta mañana, si alguien quisiera pasar al altar, quisiera expresarle al Señor y decirle, Señor,
Mira, yo estoy luchando, Señor, en esta área. Ayúdame, Padre. Quiero entender Dios está tan que dispuesto en eso esta que mañana a mueve ayudarte, tu fiel ayudarnos, corazón. ayudarnos. Y lo Gracias, que Señor, aleluya. esperas de mí.